Muy bien, vamos a comenzar entonces hoy con el encuentro para tocar el tema del funcionalismo. Habíamos anticipado en la clase anterior, en el encuentro anterior, que a partir de esta clase íbamos a trabajar la psicología subjetiva. Después de haber presentado la división del objeto de la psicología en las tres dimensiones, conducta, conciencia e inconsciente, ahora íbamos a comenzar a transitar la línea de la conducta, es decir, a explorar las escuelas de psicología naturalistas, objetivistas, cómo fue su aparición histórica y cómo comenzaron a trabajar y a modelar esa dimensión del objeto de la psicología que es la conducta. Entonces hoy arrancamos con funcionalismo, el encuentro que viene con reflexología y la tercera clase, que ya sería la última de esta primera etapa de la materia del primer cuatrimestre, que la dedicamos al conductismo. Bien, el día de hoy tenemos como texto de referencia, se lo habíamos anticipado, el capítulo de William James, psicólogo, de Miller. Habría que leerlo, y la clase de hoy va a estar organizada en relación a lo que plantea Miller en ese capítulo. Bueno, vamos entonces a ver cuáles son los temas que vamos a recorrer en el encuentro de hoy. Hacer una pequeña introducción de quién era James. Después pasamos al enfoque biológico utilitario en psicología, que significa introducir el enfoque biológico utilitario en psicología. Cómo pensaba la conciencia James, cuál era el modelo de conciencia que él todavía sostenía. Algunas palabritas sobre el hábito, la teoría de la emoción de James Lange y consecuencias de la concepción funcionalista de la emoción. Ahí ya vamos a llegar a lo que habíamos anticipado en el encuentro anterior, a el audiovisual de Amicudi, que corresponde a al desarrollo de estos temas. Bien, arranquemos entonces con la introducción de James. El funcionalismo. Surge funcionalismo en psicología, hay que asociarlo a este señor que está ahí en la diapositiva, William James, 1942-1910, Estados Unidos, segunda mitad, hacia el fin del siglo XIX. Ahí hay que ubicar todo este movimiento funcionalista en psicología que lo inicia James, y ahora vamos a ver de qué se trata. Y es, junto con la reflexología de Pavlov, que la vamos a ver en la clase que viene, es uno de los antecedentes del conductismo. Hizo posible el conductismo. El planteo y la vuelta de tuerca que le da en el pensamiento norteamericano a la psicología este autor es lo que hace posible después la aparición del conductismo, ya después de 1910. Pero esta es la antesala, la prehistoria del conductismo, si ustedes quieren verlo en perspectiva. Ahora lo vamos a ver en detalle, uno de los aportes que hace el giro copernicano en psicología y que introduce este autor es la migración que él realiza, la mudanza de conceptos del área de la biología a la psicología. Él toma conceptos de la biología del momento, biología evolucionista de Darwin, como lo veníamos viendo, y hace una lectura de los fenómenos psicológicos desde esa perspectiva. A eso se va a llamar el enfoque biológico utilitario. Le tenemos que agregar un término más: biología y pragmatismo. No solo la biología, sino también el pragmatismo. Eso, la suma de eso, biología y pragmatismo, enfoque biológico utilitario. Ahora, en las próximas diapositivas, vamos a describir la pata biológica y la pata pragmática
de este enfoque, las dos, para ver que se entienda bien cómo inciden en las ideas psicológicas estas dos posturas y cambian completamente la perspectiva de la psicología. Pero es a este autor a quien le debemos esa migración, como decíamos, ¿no? Esas ideas que van de un campo disciplinar a otro, ¿no? De la biología, del pragmatismo filosófico a la psicología. Y ahí es donde arranca una psicología totalmente nueva, de tinte naturalista, objetivista. Bien, vamos entonces a las revoluciones. Las dos revoluciones que plantea Miller, que se dieron en la psicología durante el siglo XIX. La primera revolución ya la vimos. La primera revolución consistió en esta separación de la psicología del campo de la filosofía y convertirse en ciencia de experimentación, ciencia de laboratorio. Lo habíamos visto en las clases anteriores. Entonces, de la mano de la fisiología, ese capítulo no nos metimos mucho para no hacerlo tan complicado, ¿no? Pero en realidad, quien está detrás de ese pasaje es la fisiología, de los órganos sensoriales. Acuérdense que Wundt trabajaba con la audición y el ojo, órganos sensoriales. Había ahí todo un movimiento fisiológico que estaba estudiando eso, que hizo posible que después Wundt echara mano a los métodos que utilizaban los fisiólogos de los órganos sensoriales y los utilizara para armar esta psicología científica. Entonces, a eso se llama la primera revolución, el pasaje de la filosofía a la ciencia que realiza la psicología. Pero después Miller dice hay una segunda revolución en el siglo XIX que afecta a la psicología. Vamos a verlo. Bien, ¿de qué se trata esa revolución? Es esto que está planteando James, la hace James. Y consiste en el pasaje de, como decíamos, conceptos de la biología, ahora vamos a ver cuáles, conceptos de la biología a la psicología. Eso introduce una nueva revolución, un cambio en el punto de vista y en la concepción de las ideas psicológicas y de lo que es hacer psicología. Esa es la segunda revolución, cambia completamente la postura. El inicio de la psicología subjetivista, podemos decir que ya se está gestando acá. ¿Qué ideas viajan en el camión de la mudanza que hace la biología hacia la psicología? Lo maneja James, ese camión de la mudanza. Entonces, en ese camión, ¿qué pone? Y pone adaptación al medio, evolución, herencia, aprendizaje. Todo eso pasa de la biología a la psicología. Ahora vamos a ver cómo hace eso, porque parece muy lejano estas ideas de la psicología en tanto filosofía. Bueno, ahí está la genialidad de James, que se dio cuenta que estos conceptos podían servir para hacer lecturas psicológicas. Bien, vamos. Es decir, ahora vamos a dar un ejemplo, en la próxima diapositiva, cómo pensar lo psicológico o lo psíquico desde estas ideas, desde las ideas de la biología. Me pongo los anteojos de los biólogos, y ahora voy al mundo de la psicología y miro con esos anteojos de los biólogos, miro qué pasa en el mundo de la psicología. Entonces veo otras cosas, otro territorio que antes no lo podía ver. Y las ideas me lo dejan ver, porque de eso se trata el conocimiento. Cuando uno aprende cosas, ve el mundo, lo interpreta desde otro lugar. Y esta es la movida que está detrás. Seguimos. Vamos entonces a ver ahora un ejemplo de cómo pensar lo psíquico desde las ideas de la biología. Para lo cual partimos de, como siempre, lo obvio, lo básico, el cuerpo, lo que está ahí, lo concreto, lo que funciona, lo que vemos todos los días. Las conductas reflejas. Las conductas reflejas son aquellas conductas que tienen todos los organismos vivientes y que le permiten, y acá ya estamos haciendo una lectura biológica del comportamiento, es decir, de la psicología, le permiten a los seres vivientes, esas conductas reflejas, adaptarse al medio ambiente.
teoría de la evolución. Ya ahí estamos haciendo el pasaje. Entonces, un reflejo, vamos a ver el esquema reflejo acá abajo. Estímulo, respuesta. Viene un estímulo del medio, acá la flechita sería el organismo que lo procesa y da una respuesta. Esto funciona de manera automática. En la próxima clase, cuando veamos a Pavlov, nos vamos a detener en la estructura del reflejo. Esto es un reflejo en estado natural. Todos los organismos funcionan así, se comportan así. Estímulo. Viene el depredador, la cebra. Supongamos que este es el organismo de la cebra. Percibe la presencia del depredador, el león. Entonces, ¿qué hace? Ese sería el estímulo del león. Toma una decisión, pero no es que la piensa, sino que refleja, sale corriendo. Ante la amenaza, miedo, sale corriendo. Es reflejo, funciona así de manera automática. Y así explica la biología, cómo se relacionan los organismos con el medio, a través de este dispositivo que es el reflejo. Y ese reflejo es consecuencia de la evolución. En la medida que se van complejizando los comportamientos, los reflejos son cada vez un poquito más complejos. Y esa complejización son los efectos de la adaptación del organismo a través de muchas generaciones, ¿sí? Van cambiando y entonces se van modificando los comportamientos y aparecen nuevas especies, ¿no? Etcétera. Bien, esto es lo básico. Así funciona la naturaleza. Ahora, en el ser humano, acá ya no estamos en los organismos, pasamos al ser humano, allá está el ser humano. Entonces, no tenemos este esquema, es un poquito más complejo en el ser humano. Poquitito, no mucho. Aparecen no las conductas reflejas, sino las conductas voluntarias. ¿Qué significa eso? Que el ser humano puede decidir qué va a hacer frente a un estímulo. Ahí está la voluntad, el yo que media. Acá ponemos al sujeto, si ustedes quieren. En el texto de Miller se denominan funciones mentales superiores. Ahí está la conciencia. El yo consciente recibe un estímulo y decide, si es que es posible, de acuerdo a las circunstancias, reflexiona, lo interpreta y después da una respuesta. No es un circuito así de pasaje como acá, ¿no? Que pasa directamente. No, ahí está el yo que dice, momentito, ¿qué voy a hacer con este estímulo? Entonces, si en esta habitación aparece una araña, bueno, yo frente a ese estímulo que es la araña, ser humano, puedo reaccionar de distintas maneras, como lo veíamos la vez pasada con la película. Es lo mismo. Entonces, puedo ir, agarrar y darle un zapatazo a la araña, listo, se terminó la araña. Pero, o si soy fóbico, saldré corriendo, me paralizo, grito, o llamo a alguien. Entonces, el abanico de respuestas acá no es como la cebra que sale corriendo. No, acá puedo salir corriendo, ¿no? Depende de estas funciones mentales superiores, cómo el yo las utiliza. Ahí está la gran diferencia, una de las grandes diferencias entre los demás seres vivos y el ser humano. Bien, entonces estamos tratando de responder a esta pregunta. ¿Cuál es la interpretación que va a hacer James de esto? Él va a decir, eso que está en color azul, que es la conciencia, las funciones mentales superiores, es el resultado de la evolución, no hay nada misterioso. Es un apéndice de la evolución, algo que apareció nuevo y que le va a permitir al ser humano, que es un organismo viviente más, no lo niega, es un organismo viviente más, pero ahora tiene ese aditivo, ese adicional, que son las funciones mentales superiores y que le permiten lograr mejores adaptaciones al medio. Lógica de la biología. Entonces, la conciencia, para James, en esta lectura biologicista, es una herramienta para lograr mejores adaptaciones al medio. De la misma manera que el ser humano, en algún momento, cuando éramos primates, acuérdense la primera, de la teoría de evolución, la primera
diapositivas que vimos, del mono al ser humano. Cuando todavía nos agachábamos y teníamos 4 puntos de apoyo, en algún momento el hombre se irguió, bipedestación, liberó las manos y entonces ahí hizo un salto evolutivo. Bueno, ese pasaje de los 4 puntos a los 2 puntos de apoyo es un salto evolutivo, adaptativo, si ustedes quieren también, porque logra mejores adaptaciones al medio en la medida que libero las manos y puedo empezar a hacer cosas. Bueno, esta es la misma lógica. En algún momento empezaron a gestarse estas funciones mentales superiores, la conciencia, el sujeto, y se diferenció, como decíamos antes, de la naturaleza. Ahí es donde el punto de pasaje, si ustedes quieren, en algún momento, despacito, a través de los siglos, donde el hombre se comienza a apartar de la naturaleza y con estas funciones mentales superiores, ¿qué es lo que construye? La cultura. Es un nuevo medio ambiente, ya no va a ser la naturaleza, sino esta segunda naturaleza, como la llamábamos, que es la cultura. Bueno, entonces es un cambio muy profundo este. ¿Por qué? Porque ya la conciencia deja de ser algo misterioso, que estaba ahí puesto quizás por el creador, si lo pensamos desde el punto de vista del alma, del espíritu, ¿no? El creador puso eso ahí para que el hombre se diferencie. No, eso es el resultado de la evolución, dice James. Entonces la psicología empieza a ser pensada desde esta lógica evolutiva. Las categorías psicológicas, como son las funciones mentales superiores, aparecen dentro de la lógica de la biología. Ahí tenemos un ejemplo de cómo pensar lo psíquico, es decir, lo que está en azul, desde las ideas de la biología. Este pasaje. La conciencia es resultado de la evolución. Listo. Ahí adjuntamos las dos cosas, biología y psicología. Bien, un ejemplo. Hay más ahí en el texto, fíjense después ustedes. Bien, vamos al pragmatismo ahora. Porque dijimos enfoque biológico utilitario, recién analizamos el biológico. Ahora vamos a lo utilitario. Utilitario, pragmatismo, utilidad. ¿Para qué sirve? Ahora lo vamos a ver. Pragma, del griego, significa acción, hecho. El pragmatismo tendrá que ver con todo lo relacionado con hacer y actuar. Actividad, acción. ¿Se acuerdan de Chuck Norris? El extrovertido, acá lo tenemos, de vuelta. Acción, actuar. Psicologías objetivas, hacia el objeto, mundo exterior. Entonces, acá encuentran las psicologías objetivas su razón de ser, en esta inyección de actuar que introduce el pragmatismo. ¿De dónde sale la acción en las psicologías objetivas? De ir hacia el objeto. Y bueno, acá tienen un movimiento fuerte. Este impulso, este envión que le proporciona el pragmatismo, la forma de ver el mundo pragmático. Ahora vemos ejemplos. ¿De qué manera, de vuelta, la misma pregunta que antes, de qué manera el pragmatismo influye en la psicología? Vamos a verlo con un par de frases que son elocuentes y que nos muestran cómo es el pensamiento pragmático. Fíjense esto que interesante. Y si en vez de decirlo, lo haces, y si en vez de pensarlo, lo intentás, y si en vez de soñarlo, lo vuelves realidad, ¿qué me dice este meme? ¿Qué me dice? Los dos movimientos. El movimiento del pensamiento, siempre en la línea de acá arriba, de la cosa especulativa, ¿no? El bla 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 bla, decirlo, pensarlo, soñarlo, esa gente que está ahí en la inactividad, pero en el mundo interno, dando vueltas, pero nunca baja al hecho, vive ahí. Entonces el pragmatismo, ¿qué le dice? Bueno, hacelo, intentadlo, volvelo realidad. Va del mundo exterior, lo sacude y lo pone en el mundo exterior. Que haga realidad lo de las ideas. Que lo que está dentro se vuelva algo concreto. Que el sujeto salga de la habitación
de donde está encerrado todo el tiempo, mirando el mundo desde la ventana, o como decíamos, tiene el mundo en su mente. En cambio, ¿qué le dice el pragmatismo? El mundo en tus manos. Tipo psicológico Jung, ¿se acuerdan? Eso que habíamos visto anteriormente. Entonces, esto es lo que James le pide a la psicología, o quiere hacer con la psicología. Basta de una psicología filosófica, ¿no? Donde esté, como decíamos antes, el filósofo en su escritorio con la velita escribiendo conocimiento psicológico. ¿Para qué? Para después hacer un libro y ponerlo en la biblioteca. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Para qué sirve eso? Entonces James dice, basta de eso. Ya son siglos de una psicología soñadora, pensadora, que escribe. Ahora vamos a hacer una psicología de la acción. Es decir, que el conocimiento psicológico se vuelva acción. Agarro los libros de la biblioteca y digo, bueno, ¿y con esto qué puedo hacer? Vamos a cambiar el mundo desde la psicología, ¿no? Las conductas, los comportamientos. Por eso Watson, cuando pone la conducta ahí, dice, a la conducta hay que modificarla, hay que transformarla, es maleable. Él quiere hacer cosas con la conducta. ¿De dónde sale esa idea de Watson? De acá, del pragmatismo. El pragmatismo es lo que lleva a la acción. Es una conciencia, podemos decir, estamos acá en el punto de pasaje. Todavía no es plena la acción. Es la conciencia despertándose, otra mudanza, otra migración. Esa conciencia que estuvo dormida, mirándose a sí mismo, explorándose con los filósofos, lo especulativo, el racionalismo por sí mismo. Bueno, acá viene el sacudón pragmático. Despertate. Se terminó el tiempo de soñar. Pero estamos en la transición, porque no sé si ustedes habrán advertido, y ahora en la próxima filmina lo vamos a ver, todavía la palabra conciencia está gravitando acá, está dando vueltas, se habla de conciencia. No es objetivista pura, no son psicologías objetivistas puras a esta altura, es el funcionalismo. Tiene la conciencia, pero es una conciencia que se despierta y que ya quiere salir a hacer cosas. Estamos en la transición, ese es el punto de James. James está con una pata en la filosofía y con la otra en vamos hacia afuera. Está haciendo en la cocina, biología y pragmatismo, está haciendo, preparando ese plato fuerte. Y acá lo tenemos a Woody Allen con otra de sus frases clásicas, ¿no? Las películas de Woody Allen siempre nos dejan pensando en alguna frasecita, así que interesante. Las cosas no se dicen, se hacen, pragmatismo. Porque al hacerlas se dicen solas. Entonces, basta de explicar, que voy a hacer esto, andá y hacelo. Eso era lo que querías hacer. Entonces, cuando lo hiciste, el hacer tiene un significado en sí mismo. Ya me está diciendo lo que vos querías. No hace falta que me lo explique con palabras, con acciones. Bueno, Woody Allen es norteamericano. Es, de alguna manera, en el cine, o en su pensamiento, en la forma de pensar, la cultura norteamericana es pragmática en este punto. Entonces no nos sorprende que un cineasta o un director de cine como Woody Allen hable de esta manera y diga este tipo de cosas. De la misma manera que cuando lleguemos al final de este recorrido, en el día de hoy, y veamos el audiovisual de Amy Cuddy, tampoco nos va a sorprender que esta psicóloga social en el 2012 hable con el lenguaje funcionalista. Porque uno la escucha a Amy Cuddy y dice, pero esto es funcionalismo, esto es fines del siglo XIX y estamos en el 2012. ¿Viste? Ahí está. Como en el pensamiento y en la cultura norteamericana esto entró y vino para quedarse. Por eso el estructuralismo de Titchener, como decíamos antes, que es la versión introspeccionista de norteamericana, la versión del introspeccionismo norteamericana, Edward Titchener, que es la conciencia, el laboratorio, bla, bla, no, los norteamericanos no quisieron saber nada de esto. Vino Watson y le dijo, conducta, hagamos cosas, el sueño americano, vamos para adelante. Entonces, lo anglosajón es empirista, es hacia el objeto manda en el pensamiento anglosajón. Tendrán sus momentos, algunos pensadores ahí que, bueno, están en el momento del sujeto, pero son hacia el objeto, es así, a conquistar el mundo. Bueno, seguimos.
El pragmatismo. Sintetizamos un poquito lo que veníamos diciendo. El pragmatismo introduce, esto lo dice Miller en otra parte del texto, introduce la pregunta del ¿para qué? Es decir, las consecuencias prácticas del conocimiento psicológico. ¿Para qué me sirve esta idea, este conocimiento que produje? ¿En qué lo puedo aplicar? Esa es la pregunta, el mandato del pragmatismo dentro de la psicología. No el conocimiento por el conocimiento mismo, es decir, para escribir y ponerlo en un libro en la biblioteca. Eso no va más. Sino, si produjo un conocimiento para resolver un problema. La psicología está ahí como una herramienta de la cultura, en este caso de la sociedad norteamericana, para resolver problemas prácticos, comportamientos que no funcionan. Bueno, ¿qué puede hacer el psicólogo conductista para que esto se encamine y se reoriente de vuelta? Uno podrá estar de acuerdo o no con este tipo de posiciones, ¿no? Pero las cosas son así. Estamos describiendo de qué se trata esta psicología norteamericana, ¿no? Una psicología al servicio de la acción. Consecuencias prácticas del conocimiento psicológico, pragmatismo. Es decir, el para qué sirven, para qué son útiles, por eso decimos enfoque biológico utilitario, la utilidad del conocimiento, tales o cuales funciones psicológicas, funciones mentales. La pregunta que está detrás de la búsqueda del conocimiento es, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Ahí vamos. Bien, esto es el corazón de la psicología subjetivista, para que se entienda. Bueno, vamos a un ejemplo. Ahora les pido que tomen el texto de Miller, vamos a hacer una lectura, porque vamos a ejemplificar cómo James, en su propia vida, y en un momento de su vida muy difícil, un momento melancólico, es decir, depresivo de su vida, echó manos a estas ideas de que las cosas se pueden cambiar. A nivel psicológico, los estados de ánimo se pueden cambiar haciendo cosas. Y entonces vamos a ver, en la lectura que hacemos ahora del texto, para lo cual les pido que vayan a la página del texto de Miller 102-103. Voy a leerlo y comentarlo, para ejemplificar cómo el mismo James en su vida puso en práctica estas ideas, y le fue bien. Y entonces después las militó, las incorporó a su teoría porque vio que tenía efectos, aplicar estas ideas en la vida cotidiana. Vamos a la página 102. Estamos en una etapa de la vida de James donde él entra, por distintas razones, no vienen al caso, pero entra en un periodo depresivo que se fue agudizando, 1870. Abajo de todo, página 102. Su ánimo siguió decayendo. Su ánimo se fue para abajo. En la primavera de 1870 se encontraba sumido en la más honda melancolía, depresión, bajón. Su voluntad de vivir se encontraba en el punto más bajo, la voluntad de vivir, no quería vivir. Ideas de terminar con la vida. Se hallaba en medio de una crisis espiritual decisiva, paralizado por una sensación de impotencia moral, enfermo del alma por falta, según él entendía, de una filosofía con la que vivir. Es decir, no tenía sentido la vida para él, aparentemente, no le encontraba la vuelta. El positivismo le repelía, no le gustaba. Fue en estos meses oscuros cuando comenzó a construir su filosofía, o, si ustedes quieren, el funcionalismo, así lo llama Mill. No como ejercicio intelectual, es decir, no porque disfrutara de construir esto, sino como medida desesperada que no podía dejar de adoptar si quería seguir viviendo. Es decir, él echó manos acá en un proceso de búsqueda. Estaba buscando algo, una tabla para no hundirse. Entonces empezó a construir y en este tanteo hace una prueba con estas ideas que tienen que ver con el pragmatismo, para ver si puede resolver esta depresión y esta melancolía. Y acá viene la cuestión central del texto que nos interesa a nosotros
para ejemplificar el pragmatismo en la vida de James. El punto de viraje, de vuelta, donde la cosa cambia, se produjo al descubrir un cierto número de ensayos de Charles Renouvier sobre el libre albedrío, es decir, la libertad de decidir. Renouvier le convenció, acá ven, de que las actividades de la mente tienen efectos causales sobre el organismo. Es decir, que yo puedo hacer cosas con las actividades mentales, con las funciones mentales superiores. Cosas y tienen efectos prácticos, modifican al organismo de alguna manera. Él se convenció de eso. Posibilidad que rechazaba de plano la fisiología materialista de entonces. Claro, cómo la mente va a influir sobre la materia. Él dijo, sí, yo cambio mi forma de pensar, van a cambiar mi condición biológica, mi organismo. Y que estas actividades pueden gobernarse por elección deliberada. Ajá. Es decir, uno como sujeto, como decíamos ahí, las conductas voluntarias, puedo, ahí en el medio entre el estímulo y la respuesta, puedo decidir qué quiero hacer con el estímulo, qué significado le voy a dar. Mi primer acto de libre albedrío, hizo constar en su diario de la época en que comenzó a leer a Renouvier, será creer en el libre albedrío. Es decir, que no hay una determinación, sino que uno puede, ¿no? Esto también es norteamericano, ¿no? La libertad, ¿no? El individuo libre que puede decidir, también anglosajón. Mi primer acto de libre albedrío será creer en el libre albedrío. A partir de entonces, la filosofía de James se identificó con sus convicciones personales. Él trasladó esto que le pasaba y esta vivencia y esta forma de resolver esta melancolía, lo trasladó a su sistema de pensamiento, a su forma de ver el mundo. Y su primera convicción fue que debía creer en la eficacia de la voluntad, creer que por pura fe podría curarse. Es decir, que la voluntad, ¿no? La eficacia de la voluntad. Ahí está psicología y pragmatismo. Eficacia, utilidad, ¿no? El para qué de la voluntad, función psicológica. ¿Qué hago con la voluntad? ¿Para qué me sirve tener voluntad? Y para resolver esto que me pasa, tengo que salir con esto, no me puede ganar. No puedo llegar al fondo, al piso y quedarme sin voluntad. No, me agarro la voluntad y la empiezo a ejercitar. Hábitos. Hacer cosas, generar nuevas conductas, comportamientos que vayan modelando mi estado psicológico. Cuando lleguemos al texto, al audiovisual de Amy Cuddy, vamos a ver que ella dice esto. Con los gestos y las posturas puedo modelar mi identidad. Funcionalismo. Acá está. Acá empezó todo. En este momento, ¿no? Que parecía altamente improductivo en la vida de James y que él hizo el viraje, como dice el texto, ¿no? Se dio cuenta, le cayó la ficha de alguna manera, le soplaron al oído y se puso a trabajar. Y salió adelante. Bueno, bien. Un ejemplo entonces, acá lo tenemos, ¿no? Esto que acabamos de decir. En la vida de James, melancolía, ideas del suicidio, 1870, cómo lo supera, creer en la eficacia de la voluntad, las actividades de la mente tienen efectos causales sobre el organismo. Es decir, aplicar el pragmatismo a la psicología en su vida propia, en una experiencia personal, le salió bien, vamos por ahí, esto funciona. Ahora llegamos a esto que anticipábamos antes, la conciencia, ¿no? La conciencia todavía está presente en el pensamiento de James, en esta psicología objetivista. ¿Por qué está todavía presente? Lo dijimos. Estamos en el punto de pasaje de la metafísica a una nueva psicología ligada a la ciencia. Entonces, es medio parecido, ¿saben qué? A lo de Wundt en el laboratorio. Él se lleva la conciencia al laboratorio. Hace psicología científica, pero con la conciencia al lado. Todavía como que les cuesta entrar en ese estado de abandonar lo que durante tantos siglos nos acompañó. Como que tiene su corazoncito en la conciencia todavía. Bueno, acá pasa algo parecido. Es otro movimiento, pero la conciencia todavía no se puede despegar. James no se puede pegar. Introduce cosas nuevas en la conciencia. La va modelando, pero le falta. ¿Cuál es la conciencia de James? Y bueno, es él, en este sentido pragmático que le quiere dar a su
a su filosofía, a su forma de pensar, es la conciencia tal cual aparece en la vida real, en el aquí y ahora, ¿no? En el transitar, en nuestra relación con el medio ambiente. No esta conciencia de Boone, fragmentada, de laboratorio, acotada, ¿no? Reducida, ¿no? Una cosa. Entonces, él va a distinguir, para diferenciarse de Boone, dos estados dentro de la conciencia. No lo niega el de Boone, pero le agrega el que le interesa a él. Por un lado, los estados permanentes, y por el otro, los transitorios. Los permanentes son estáticos. Estamos ahí en presencia del introspeccionismo. Una conciencia paralizada, frisada, detenida en el laboratorio, le sacamos una foto, ¿no? Por eso, estado permanente, estático, ¿no? La conciencia ahí, adentro del laboratorio. En cambio, él dice, no, la conciencia es movimiento, hay vida, imágenes que fluyen, el río de la vida. La imagen de Heráclito, ese río que nunca es el mismo, va cambiando, ¿no? Todo el tiempo va cambiando, de un momento al otro es distinto. Bueno, la conciencia, esa es la idea de conciencia de James, ¿no? Todo es transitorio, todo fluye, ¿no? Todo fluye, ¿no? Cambiante, ¿no? Esa idea, la idea del fluido. Así aparecen las imágenes a la observación, ¿no? Si los pensamientos van cambiando uno tras otro, ¿no? Entonces, eso es William James. Entonces, él utiliza esta imagen de la conciencia del pájaro que vuela. Tenemos, cuando el pájaro está quieto y se apoya, descansa, se reposa el pájaro en la rama, entonces tenemos el estado permanente y estático. Ahora, cuando la conciencia vuela, que es la mayoría de las veces, porque nunca está quieta, entonces tenemos la conciencia en su estado fluido y transitorio. Esta es una linda imagen para ver los dos momentos que describe James. Él se queda con el color rojo. Para él esto es lo que está más cercano a la vida. Claro, la biología, la vida, lo que se mueve. La vida es movimiento. ¿Se acuerdan cuando ustedes estaban en el secundario? Y a lo mejor lo hicieron en la materia precisamente biología. Y la profe le decía, bueno, ahora vamos a mirar la célula en el microscopio. Entonces uno miraba la célula por el microscopio y ¿qué encontraba? Y encontraban las mitocondrias, ¿no? Todo eso dando vueltas, y todo es movimiento dentro de la célula, ¿no? Esa es una linda metáfora, porque esa unidad de vida que es la célula, todos están intercambiando, uno hace una cosa, el otro uno le pasa a este para acá, y bueno, y eso se reproduce, ¿no? Después cuando las células se agrupan y arman tejidos, órganos, sistemas, todo es movimiento de intercambio, los sistemas vivientes. Entonces, esta idea de una conciencia, ¿no? Fluida, vital, en movimiento, viene muy bien para todo esto que le simpatiza tanto a James. Bueno, seguimos. Entonces, le agregamos unos términos. Volvemos a lo de antes. La conciencia, además de toda esta descripción que hicimos, ya lo dijimos, es el resultado de la evolución. Pierde todo halo de misterio. La leemos a la conciencia desde una teoría científica. Conciencia la leo desde la teoría de la evolución. Estoy aproximando la psicología, de alguna manera, al discurso de la ciencia. La hace dialogar James con la ciencia. Ya lo dijimos, se ha desarrollado durante siglos, miles de años, como las demás funciones biológicas, tiene la misma lógica. Tiene la misma lógica que el desarrollo evolutivo de las demás funciones biológicas. Y sirve a los fines adaptativos y por el uso. Bueno. Bien, seguimos. Teoría de la emoción. Vamos llegando al final. Ya vamos llegando al final. Ahora, esta teoría de la emoción, vamos a hacer otra lectura del texto también, prepárenlo. La emoción para James. Acá de vuelta, ¿no? Él le pone una conexión con lo biológico a la emoción. Le quita todo halo de misterio, no es algo puramente psíquico, sino que tiene un momento orgánico la emoción, un momento biológico,
Está ligada al cuerpo la emoción para James. Entonces vamos a hacer la lectura del texto porque ahí se ve muy bien, muy claro. Vamos a la página 106 y 107 del texto. Vamos a leer un parrafito en letra chiquitita que arranca en la 106 y termina en la 107 y es la palabra de James, describiendo esta teoría de la emoción de James Lange, que, como dijimos, el núcleo de esta teoría es darle a la emoción un momento orgánico, es decir, que está ligada a un proceso orgánico. Ahora vamos a ver las consecuencias también de pensar la emoción ligada al cuerpo. Muy interesante. Es una psicología que se ve, no es una psicología de la autoobservación esta. Se empieza a ver, porque el cuerpo se ve, se puede estudiar. Vamos a leerlo, Jane. Nuestra forma natural de pensar en estas emociones más toscas es que la percepción mental de algún hecho incita el afecto mental que denominamos emoción, y que este último estado de nuestra mente suscita la expresión corporal. Es decir, que primero está el momento psíquico y después viene el momento corporal. Si tengo miedo, hago esto, mi cuerpo habla. Si estoy contento, mi cuerpo sonríe y se expresa de otra manera. Mi teoría, por el contrario, es la invierte. Es que los cambios corporales siguen directamente a la percepción del hecho excitante. Y que nuestro sentimiento de estos mismos cambios, conforme se producen, es la emoción. Primero los cambios corporales y la percepción de estos cambios corporales es lo que llamamos emoción. Primero el cuerpo, después el momento psicológico. Al revés. El sentido común dice, hemos perdido nuestra fortuna. Luego estamos tristes y lloramos. Nos encontramos con un oso, nos asustamos y echamos a correr. Nos insulta un rival, nos enfurecemos y golpeamos. La hipótesis que se trata de defender aquí, la que él plantea, dice ella, es que este orden de secuencias es incorrecto, que uno de los estados mentales no es inducido directamente por el otro, que las manifestaciones corporales han de interponerse primero entre los dos estados, y que la afirmación más racional es que sentimos tristeza porque lloramos, ira porque golpeamos, miedo porque temblamos. Es decir, primero el momento corporal, el cambio a nivel orgánico, y luego la percepción de ese cambio es la emoción. La percepción de la modificación orgánica, a eso le llamo emoción. Entonces se requiere en nuestro, podríamos decir, nuestro sistema nervioso, que se desencadene algo, y eso que se desencadena es la percepción de la emoción. Entonces, ahí está, primero lo biológico y después lo psicológico. Se apoya la emoción, que es la psicología, se apoya en el cuerpo, en un momento biológico, en cambios orgánicos. Con lo cual, todo halo de misterio, como decíamos antes, se pierde, y la psicología entonces se vuelve más científica, porque si tiene que ver con el cuerpo puede ser objeto de exploración, se lo puede llevar a un laboratorio, a hacer experimentos. Entonces, ahí la emoción se la puede estudiar científicamente. Entonces, esto es muy interesante porque aproxima a la psicología, desde otra perspectiva, la aproxima a la ciencia. Es otra manera de entrar a la ciencia, ya no hacia al modo epistemológico de uno, sino que entramos desde otro lugar. Acercando estas ideas de la biología, este pragmatismo, vamos llevando de a poquito al mundo de la ciencia de fines del siglo XIX, a la psicología que venía de la metafísica, como siempre decimos. Llegamos entonces al final de este encuentro con la próxima diapositiva,
que engancha esto que está acá abajo, lo enganchamos con lo que viene después. Gestos, posturas, movimientos corporales, esto es lo que está planteando James en el texto, que los gestos, las posturas, lo que yo hago desde el cuerpo, puede producir cambios a nivel psicológico, es decir, preceden a la emoción. De esto se va a aprovechar, como si ustedes vieron en el audiovisual, Amicudi. Este es el núcleo del pensamiento de Amicudi. Eso es importantísimo. Para conectar 150 años, o sí, más o menos, 140 años de psicología. ¿Por qué siguen hablando de lo mismo en 2012? ¿Y dónde empezó todo? Acá. Acá. Más allá de que esto fue el principio, puede tener crítica y qué sé yo, pero vino para quedarse, como dijimos. Esta forma de pensar, la articulación entre lo anímico y el cuerpo. Los gestos y posturas preceden a la emoción. Vamos a ver las consecuencias prácticas de este pensamiento, que es lo que hace Amicudi. Tómense 2 minutos, dice Amicudi, por día, realicen determinados gestos y van a ir modelando su identidad. ¿No? Se lo resumí. El audiovisual, los 20 minutos. Ahí es el resumen del audiovisual. Gestos y posturas preceden a la emoción. Con gestos y posturas y movimientos puedo modelar mi identidad. Así se llama el audiovisual. Lenguaje corporal que modela la identidad personal. Bueno, es eso. Es esto. Bueno. Esto que les decía, ¿no? ¿Qué ocurre con nuestras emociones? Podemos hacer el camino inverso. Inducir la emoción. Que no tenga esta estructura todavía media refleja, sino que inducirla con un acto voluntario. Y el acto voluntario serían estos gestos, posturas, ¿no? Si los realizamos voluntariamente y de manera repetida, acá esta palabrita tienen que empezar a quedársela, por favor. Si esto se hace de manera repetida, instalo algo nuevo. Eso es el hábito, eso es el reflejo condicionado, que lo vamos a ver la vez que viene. Acá de alguna manera se toca el reflejo condicionado con esta propuesta. Repetir una conducta y eso se graba, se transforma en algo automático. Al principio cuesta, porque es voluntario y no está. Hay que inscribirla en el sistema nervioso, si ustedes quieren. Entonces, ¿cómo la inscribo? Repitiendo. La letra con sangre entra, es decir, con esfuerzo, con transpiración, pero entra. Eso es la vieja pedagogía conductista. Repetir, escriba, ¿no? Llenar todo, leer, Entonces, así se aprende, repitiendo. Eso es el efecto del conductismo en la pedagogía. Pero empieza acá, empieza con esto. O mejor dicho, con James, porque esto es Amicudi, ¿no? Estas son todas imágenes que representan el pensamiento de lo que ustedes después van a ver en el lenguaje corporal de Amicudi, la conferencia TED. Y ella arma toda esta conferencia para demostrar esto. Arranca diciendo que los gestos, las posturas tienen un condicionamiento biológico. ¿Se acuerdan los 2 minutos que ustedes vieron la vez pasada? Comparación entre el hombre, la continuidad, animales y seres humanos. Y después de ahí se agarra y empieza a hacer todos unos razonamientos y concluye. ¿Y qué pasa si hacemos al revés? Si en vez de dejar esto librado al azar, esto que está ahí, en vez de dejarlo librado al azar, lo usamos. Enfoque biológico utilitario, pragmatismo. Usamos esto que está ahí. Si las emociones vienen naturalmente acompañadas de expresiones corporales, tienen un momento corporal, ¿qué pasa si yo redirecciono la cosa y pongo a trabajar ese momento corporal de una forma tal, el momento corporal de la emoción, que produzca las emociones que yo quiero? Tómense 2 minutos al día, dice ella. Y practiquen los movimientos, las posturas, los gestos asociados a la emoción que quieren generar. Entonces van a generar esa emoción. O la van a preparar por lo menos, se van a predisponer.
se están condicionando ustedes mismos, ¿no? Podríamos decir, en el lenguaje pavloviano, el reflejo condicionado, que vamos a ver la próxima clase. Se están condicionando a ustedes mismos, ¿no? Están generando un nuevo ámbito, un nuevo programa de respuesta para adaptarse al mundo, ¿no? Esto es así: adaptación, biología, momento corporal de la emoción, utilidad. Todo eso es la psicología objetiva en sus inicios y es la impronta que queda para todo lo que viene después. Y esto es Norteamérica. Amy Cuddy viene de la Universidad Norteamericana, es decir, del pensamiento norteamericano, y ellos maman esta forma de ver la psicología. Ahí la psicología subjetivista, olvídate. Acá la cuestión es el mundo exterior. ¿Qué podemos hacer con este conocimiento? Bien, ya tenemos el primer pilar fuerte para sostener las escuelas de psicología subjetivista que van a venir después. Nos falta introducir la clase que viene a Pavlov, con su reflejo condicionado, el perro que babea, la saliva, todo ese el experimento. Eso lo vamos a ver la vez que viene, para que se entienda el otro punto de apoyo de Watson, que va a ser el condicionamiento. El condicionamiento como herramienta para armar conductas, para modelar conductas, para modificarlas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hago eso? Bueno, agarra a Pavlov, con reflejo condicionado. ¿Cómo hizo Pavlov para hacer salivar con la campanita al perro? Bueno, hagamos lo mismo con las personas. Algo parecido. Los momentos, vamos a ver los 4 pasos del experimento condicionado. Y yo te diría, ¿y para qué nos sirve todo esto, profe? Si nosotros vamos a ser acompañantes terapéuticos. Porque esto después pasa a la clínica. Entonces tenemos, por ejemplo, las teorías cognitivo-conductuales, que se encolumnan, las teorías cognitivo-conductuales, ¿no? Lo cognitivo y lo conductual hay la mezcla, pero la palabra conducta ya remite al conductismo, que les encanta toda esta cosa del condicionamiento. Y que los síntomas que tienen los pacientes, ellos dicen, así como los ven desde la perspectiva del aprendizaje, desde la lógica del hábito. Fueron conductas o modos de respuesta para adaptarse a una situación que, bueno, se podrían haber adaptado de otra manera, pero se adaptaron de manera enferma, con síntomas. Entonces tienen miedo, fobia, se lavan las manos todo el tiempo, no pueden enfrentar situaciones. Eso son malas adaptaciones. Estoy pensando en la clínica desde esta lógica. Esas malas adaptaciones, como son resultado de aprendizajes, o de malos hábitos, si ustedes quieren, las adicciones, entonces esto se puede deconstruir, es decir, desaprender y aprender buenos hábitos, es decir, buenas conductas más adaptadas a la sociedad, saludables, ya no enfermas. Estoy hablando el lenguaje de esta gente, o cómo piensan ellos la clínica. Entonces, es una manera también, después, de definir la posición clínica y que ustedes entiendan de dónde salen todas estas decisiones que cuando trabajen con psicólogos y si se cruzan algún conductista o cognitivo-conductual o toda esa línea, bueno, ¿por qué piensan lo que piensan o cuando lean ese tipo de textos? ¿De dónde salen esas cosas? No son caprichos, tienen una historia, el concepto tiene una historia. Entonces lo rastreamos y terminamos acá, en el funcionalismo norteamericano o el conductismo después con Watson, como ustedes quieran. Entonces uno entiende de dónde proceden las cosas, y que no son caprichos, sino que los conceptos son resultado de procesos históricos que se van dando, que prenden en determinados ámbitos académicos, por la cultura. Por eso, la vez pasada, en el audiovisual anterior, yo les ponía, cuando veíamos las 3 dimensiones de conducta, conciencia e inconsciente, le ponía los autores, los principales referentes, fundadores y seguidores, y los países. Y los países. Porque también en determinados países, por la cultura y la forma de pensar, se produce un tipo de conocimiento
más hacia el objeto o más hacia el sujeto. Entonces tenemos el pensamiento insular, como dicen algunos, en Europa, ¿no? El pensamiento insular, es decir, inglés, anglosajón, que es más objetivista. Y después tenemos el pensamiento continental, en Europa, ¿no? Francia, Alemania, que son más subjetivistas, ¿no? Más de la línea hacia el sujeto. En línea general, ¿no? En línea general. Porque también hay objetivistas en Francia y subjetivistas en Inglaterra. Pero en líneas generales, los insulares son objetivistas y los continentales son más hacia el idealismo, ¿no? Y todo eso, racionalismo, etcétera. Entonces, los países, porque tienen una cultura y forman sujeto, también los van modelando y los hacen pensar de una determinada manera. Hay un acondicionamiento cultural. Bien, terminamos entonces con esto. Vean, tienen el enlace en el aula virtual para ver completo esto, ¿no? Y ahora lo pueden entender de otra manera el audiovisual de Amy Cuddy. Lo pueden entender de otra manera. ¿Por qué ella en 2012 dice lo que dice? Así como recién dimos el ejemplo de la clínica, de las TCC, las teorías cognitivo-conductuales. ¿Por qué esa gente dice lo que dice? ¿Por qué Amy Cuddy dice lo que dice? Y porque está inserto en esto, en esta línea de pensamiento. Ok, bien, vamos, la última diapositiva, como siempre, cerramos y abrimos. La puerta giratoria. ¿Cómo seguimos? Ya lo venimos diciendo, pero ahora lo repetimos de vuelta. Texto de Miller, el mismo autor, capítulo, Pavlov, fisiólogo. La vez que viene vamos a ver reflexología, es decir, nos vamos a centrar en el reflejo, en la noción de reflejo, primero el incondicionado, después el condicionado, que es el que nos interesa, porque ese es el que después va a tomar Watson. Y entonces vamos a ver todo el experimento condicionador, cómo trabajaba Pavlov en el laboratorio con los perros, y cómo hizo todos sus estudios y las consecuencias de su pensamiento. Porque ese es un momento también que, si bien no es de la psicología, porque Pavlov no hacía psicología, después lo vamos a ver, después la psicología se apropia de eso. Así como se apropió de las ideas de la biología, toma algo de la fisiología pavloviana y le va muy bien. Bien, entonces nos vemos la vez que viene. Pavlov, condicionamiento, reflexología son los temas que nos van a convocar para la próxima vez. Muchas gracias.